Buen día mis hermanos, en esta mañana me ha tocado dar el devocional que se encuentra en Génesis capítulo 39 desde el versículo 11 al 23 y se titula Gracia Divina en la Prisión. Antes que todo vamos a orar al Señor por este devocional. Padre, agradecemos en esta mañana por tu gran amor y infinita misericordia. Padre, te pido que en esta hora, Señor, sea usted entregando este devocional, Señor, a través de mí. Padre, y que sea, Padre, para edificar y al que esté decaído, Señor, que dale fuerza, Señor, en esta mañana. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le daremos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de la casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burlas de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía Jehová lo prosperaba. En esta mañana podemos ver que José contaba con el favor de Dios y el éxito de sus tareas. José era de hermoso semblante y era de muy bella presencia. Seguramente se parecía a lo mejor a su madre, y en eso capta la atención de la esposa de Potifar. Mientras José trabajaba en la casa, la esposa de Potifar aprovechó la oportunidad eh, para decirle a José que durmiera con ella. Debemos tener presente que también dice aquí la Biblia que no había nadie de los de la casa allí. Por eso ella aprovecha esta oportunidad y le dice que duerma con ella. José, al ver esto, al escuchar esto, él huye y deja sus ropas ahí, en manos de ella. Entonces, como la esposa de Potifar se siente despreciada, acusa injustamente a José cuando llega a él, mostrándole su ropa como evidencia. Entonces ahí le dice que José quiso abusar de ella, mintiéndole porque estaba despechada, se sentía despreciada. Entonces Potifar se enfurece y sobre eso Potifar manda a José a la cárcel, aunque él era completamente inocente. Y la pena que debía recibir José era la muerte por, por por haber abusado de una mujer casada. Pero José es perdonado de muerte y es encerrado donde están todos los presos del rey. Dios está con José en todo tiempo. Dios jamás ha dejado a José y
muestra su amor para con él y lo ascendió a una posición de autoridad en la prisión. José era fiel en las pequeñas cosas y Dios lo bendecía haciéndolo más influyente. Todos los atributos que tenía José no habrían sido todos inútiles si Dios no hubiese estado con él. Dios estaba guiando a José en todo, porque todo lo que él hacía prosperaba. Vamos a leer acá que dice, José da lo mejor de sí como mayordomo. Un día entra a la casa a hacer su oficio, pero está solo con la esposa de Potifar, quien lo toma de la ropa y le dice, duerme conmigo. Era un mandato hebreo. En ese tiempo, cuando una mujer le daba orden al esclavo, el esclavo tenía que cumplirla y ceder su orden al tiro, a cabalidad, porque era su jefe el que la estaba mandando. Entonces, dice, dejando su ropa en sus manos, José huye de la casa. Despreciada ella, acusa injustamente a José, presentando su ropa como evidencia. La ropa en esta historia describe la situación de José. Él está vestido cuando es amado por su padre y reconocido por Potifar. Pero cuando es aborrecido por sus hermanos y acusado injustamente por la esposa de Potifar, le es quitada su ropa. José sufre una nueva crisis, pero el Dios que le guarda en santidad e integridad velará por él. ¿Cómo reacciona José cuando la esposa de Potifar le asió por la ropa y le ordenó dormir con ella? José huye, porque todo le permitía que Potifar hiciera en su casa, todo, pero él respeta a la esposa de Potifar, sabe que es la esposa, entonces él no puede caer en ese pecado, porque él quiere guardar su santidad y seguir los mandamientos del Señor. Más abajo también dice, José es tratado como un delincuente, aunque no ha cometido ningún mal. Potifar manda a José a la prisión para sorpresa de todos. Según la ley, el acusado había de morir por haber abusado de una mujer casada. ¿Cuánto más siendo José un esclavo, acusado de abuso sexual contra la esposa de su amo? Él era digno de muerte. No obstante, José es perdonado de la pena de muerte y es encerrado, donde están los presos del rey. Potifar confiaba en José hasta cierto punto. Por otro lado, la prisión será un lugar clave en donde el sueño de José se hará realidad. Dios está con José y extiende a él su misericordia, prosperándolo en todo. Allí es donde está la presencia del Señor, sobreabunda su gracia. Como decíamos anteriormente, cuando Potifar manda a José a la cárcel, Dios ahí no lo deja y lo hace prosperar en todo. En todo lo que José hacía, lo más mínimo, José era prosperado, Dios lo hacía prosperar. Entonces el gobernador de la prisión también sintió simpatía por José y confió en él. Y así José ordenaba las cosas. ¿Por qué? Porque estaba con él la presencia del Señor. En medio de lo que parecía para José una situación desesperante, Dios estaba con José. Así como Dios mostró su fidelidad con José, también Él es fiel con nosotros. Debemos confiar en Dios. Él peleará por nosotros, ya sea cualquier situación que estemos pasando injustamente. A lo mejor vamos a ser acusados muchas veces de muchas falsas cosas que nos levantan, pero Dios va a estar con nosotros. Dios no nos va a dejar. Él va a llevar a cabo su perfecto plan en nuestras vidas. Debemos confiar en el Señor y tener esa fe como Dios estuvo con José, también estará con nosotros. ¿Mm? También nos hace una pregunta acá. ¿Cuál es la gracia
que Dios, perdón, ¿cómo demuestra Dios su amor por mí cuando sufre alguna injusticia buscando la santidad? El Señor en ese momento que estamos pasando de injusticia, que nos levantan calumnia, Dios nos va a dar gracia, Dios nos va a acompañar, Dios no nos va a dejar solos en ningún instante. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y vamos a poder salir triunfador frente a eso, porque Dios va a mostrar su amor y va a completar su perfecto plan con nosotros. Este sería el devocional de hoy. Que el Señor le bendiga grandemente, que pueda tener una mañana bendecida y Dios pueda cumplir su propósito en su vida. Vamos a agradecer al Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias, Señor, por este devocional. Señor, que me hace ver y nos hace, Señor, sentir y ver que tú estarás con nosotros, que tú pelearás por nosotros, Señor, cuando seamos acusados injustamente, cuando veamos, Señor, que todo, Dios mío, va en nuestra contra, Señor, que no tenemos cómo, Señor, decir otra cosa. Tú pelearás con nosotros, Señor. Debemos tener fe de que usted no nos dejará, de que usted nos llenará de gracia, Señor, de que su mano estará con nosotros. Y todo lo que hagamos, Señor, mediante, Señor, tus propósitos será prosperado. Muchas gracias por todo. Esto te doy las gracias, Señor. Esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén.